El mito de la creación del país del sol naciente. Hola, soy Jin y en los comentarios del último video de esta colección mencionaron que hiciera el video a este primer tomo, que nos habla principalmente de la pareja de dioses que dieron forma al mundo. Pero no solo eso, también nos amplió un poco la mitología contándonos quiénes fueron los primeros kami, la creación del Takamagahara, el reino de los cielos, y da pie a la siguiente generación de deidades en su conclusión, de las que ya hablé en el video anterior. Sin mucho más que agregar, comencemos con la historia. Al principio de todo, antes del tiempo y la existencia, solo había un caos inmenso y la oscuridad. En un momento indeterminado, una luz intensa separó las tinieblas por primera vez. De esta luz salió el primer dios de todos, Ame no Minaka-nushi, seguido de sus hermanos, Takami Musubi y Kami Musubi. Estos tres dioses serían las tres grandes potencias del cielo, los Soka Sanshin. Al ver que la existencia estaba en manos del caos, los tres dioses usarían su poder para darle orden y que la vida ocupara el espacio del caos. El señor del centro sagrado del cielo, Ame no Minaka-nushi, concentraría parte de su poder para crear la lanza sagrada, Ame no Nuboko, y con esta iría dando orden, separando el día de la noche, el cielo y la tierra, el sol y las estaciones, todo con la ayuda de sus hermanos celestiales. Una vez que el Takamagahara rebosaba de vida y forma, Takami Musubi y Kami Musubi se enorgullecerían de su trabajo como dioses creadores, pero el señor del centro sagrado del cielo les diría que su trabajo estaba incompleto, señalando las regiones inferiores, a la orilla de la planicie del cielo, que aún estaban en caos y sin forma. Los Kami, que eran contrarios, pero a la vez se complementaban, Kami y Takami Musubi, decepcionados de ellos mismos, bajaron la cabeza, pero de nuevo, Ame no Minaka-nushi calmaría los pensamientos de sus hermanos menores, diciéndoles que aunque sean dioses, su poder no es absoluto, y que el deber de ellos había llegado hasta ahí, pero otros dioses vendrían en un futuro para terminar el trabajo que ellos comenzaron. El tiempo pasaría, y el Takamagahara se iría poblando de naturaleza y otros Amatsukami. De estos dioses, los dos más jóvenes entre ellos, Izanami e Izanagi, serían los elegidos para bajar a las regiones inferiores y terminar el trabajo de los Soka Sanshin. Durante toda su vida, Izanagi había sido entrenado por Takami Musubi, con duras lecciones y arduos entrenamientos pero justos y virtuosos. Y Kami Musubi sería el mentor de Izanami, instruyéndola en disciplinas más ricas en las artes, el cuidado y la compasión, haciéndola poseedora de un corazón más cálido y paciente. Aunque tristes, tanto los maestros como los aprendices de saber que su misión sería abandonar su hogar para quizás nunca volver de un lugar inexplorado y hostil, aceptaron que era su destino. Además de que Izanami e Izanagi tendrían la misión adicional de procrear la siguiente generación de Kami, siendo estos los primeros habitantes de la Tierra. El día de la partida llegaría. Maestros y discípulos estarían al pie del puente celestial, siendo conscientes de que nunca volverían a verse con sus amados maestros y a su vez tendrían que pasar el resto de sus vidas con su compañero, que hasta ese momento eran unos completos extraños el uno para el otro. La partida sería difícil para todos. En ese momento, el señor del centro sagrado del cielo llegaría para despedir a los Kami y darles los regalos celestiales para ayudarlos en su trabajo. A Izanami le había regalado una corona decorada bellamente con joyas, pero ella no la llevaba puesta. La diosa le diría al primer Kami que había decidido no llevarla consigo, no por desprecio del regalo del dios, sino porque consideró que era un objeto que terminaría perjudicándola en su complicada misión. Ame no Minaka-nushi, contento por la honestidad de la diosa y que actuara según su naturaleza, le daría un nuevo regalo más propio de ella y la misión, una peineta impregnada con algo de poder divino. Antes de que Izanagi tuviera tiempo de molestarse con su compañera por el rechazo de su regalo, recibiría el suyo, Ame no Nuboko, la lanza que era una extensión del poder del señor del Takamagahara, con la que habría separado a la noche del día y ahora ayudaría a Izanagi a cumplir su misión. Agradecidos, al igual que tristes, los dos Kami partieron por el puente celestial a cumplir su misión. Las tierras inferiores son descritas como una gran masa sin forma y blancuzca que se movía de forma caótica, además de que los vientos soplaban terriblemente, obligando a los Kami a aferrarse el uno al otro para no caer al caos. Al llegar a la orilla del puente, para dar el primer paso en su misión, Izanagi e Izanami empuñaron la lanza sagrada, metiéndola en el caos y revolviendo la masa para calmar sus convulsiones. La tremenda fuerza se resistía a los Kami, quienes usaron todos sus recursos para resistir las embestidas, pero el poder de la lanza sagrada, Ame no Nuboko, prestaría parte de su poder para por fin calmar el caos de los mares y los vientos. Ya con la calma asegurada, sacaron la lanza de las aguas recién formadas y de la punta de esta caería una gota de agua salada, que se condensaría y daría forma a la primera isla, Onogoroshima.
Tiempo después de haber descendido a la Tierra, los kami estarían cumpliendo con su deber, dándole forma a las 8 islas y llenándolas de vida. Sería mientras cumplían con su deber que cada dios, por su parte, se iría dando cuenta de las cualidades de su compañero. La fortaleza de Izanagi y la cálida dedicación de Izanami harían que de la admiración naciera el amor. Durante una de sus tareas, ya completamente seguros de sus sentimientos el uno por el otro, Izanami se acercó a Izanagi, tomando la iniciativa en la que era una de sus labores divinas, poblar con su descendencia la tierra de las 8 islas. Sin embargo, ella no debía de tomar la iniciativa por mandato divino, y el castigo llegaría con su primer hijo. El parto fue complicado. Izanagi, impotente para aliviar los terribles dolores de su esposa, solo pudo ser testigo del alumbramiento de su primer hijo, Hiruko, un hijo imperfecto, más cercano a la figura de una sanguijuela que a la de un dios. Izanagi, en shock y pensando que el niño no viviría mucho, lo pondría en una pequeña balsa de juncos y lo dejaría a su suerte en el mar, asumiendo ambos el castigo divino por desobedecer los rituales sagrados. Este evento crearía una brecha entre los kami. Seguían amándose, pero el dolor de que su primer hijo fuera un castigo divino era algo que les había quitado la plenitud de amarse en un mundo hecho por ellos mismos. El tiempo pasaría, los kami seguirían con su trabajo en las 8 islas, tendrían descendencia según las reglas divinas y poblarían la tierra, pero la brecha entre Izanami e Izanagi se iría abriendo más con el tiempo. Durante sus recorridos, Izanagi descubría una cueva que llevaba a zonas inexploradas, el Yomi, el mundo de los muertos, lugar que el dios decidiría cubrir con una enorme piedra para evitar que alguien pudiera entrar o salir. Izanami estaría nuevamente esperando el nacimiento de un nuevo dios, pero aunque no habían roto ninguna regla, este embarazo no parecía ser normal. De nuevo, terribles dolores estremecerían a Izanami. Izanagi supervisaba las 8 islas tomando distancia de su esposa, dejándola al cuidado de otros kami, pero la diosa, temiendo lo peor, le pediría a su esposo que estuviera con ella esta vez en el alumbramiento, pero Izanagi, incapaz de afrontar los errores que cometió en el pasado, no estaría con ella. Los dolores de parto no eran normales, y los otros kami irían en busca de Izanagi. El dios correría, preocupado viendo la cara de sus hijos aterrados y las feroces llamas que salían de la casa donde estaba Izanami dando a luz. Izanagi llegaría demasiado tarde. Encontraría a su esposa moribunda, empapada en sangre y sudor y con el rastro del paso del fuego por todos lados. Incrédulo de lo que veía, sostuvo a su esposa por última vez, antes de verla exhalar su último aliento. Invadido de ira, tomaría su espada e iría por el causante de esto, quien era su hijo y verdugo accidental de su propia madre, Kagutsuchi, el dios del fuego. En el momento en el que Izanagi lo alcanzó, el kami del fuego lo reconocería como su padre, pero la espada del dios ya estaría en su cuello, dejando algunas ascuas en la hoja y gotas llameantes alrededor. El dolor de la pérdida y el arrepentimiento inundarían a Izanagi. El no haberla escuchado, el haberse alejado por tanto tiempo de ella desde el nacimiento de Hiruko crearían una terrible herida en el dios creador. Izanami abriría los ojos en un lugar oscuro y frío. El dolor se había ido, pero un gran vacío la abordaba. Se encontraba en el Yomi, el país de las tinieblas. Al darse cuenta, la desesperación y la tristeza se apoderarían de ella, buscando una salida o alguna pista que le pudiera regresar con su esposo, pero todo sería inútil. En ese momento, las criaturas del Yomi se le acercarían y le harían entrar en razón. Su vida anterior estaba en el pasado. Ella había muerto, pero ese lugar necesitaba un soberano, y ella era un kami. Era la única capaz de gobernar el país de las tinieblas, y para apaciguar su dolor, le ofrecieron el fruto del Yomi. En la tierra, Izanagi, negándose a perder a su esposa, recordaría la entrada que había descubierto hacia el Yomi. Aunque no es un lugar al que debería de acceder, se adentraría acompañado de su espada con la que atacó su hijo, el dios del fuego, y la peineta, que era el regalo divino de su esposa. Entrando al país de las tinieblas, el kami buscaría cualquier pista para encontrar a su esposa y llevarla de regreso con él. Pero una shikome se le haría presente, diciéndole que él no pertenecía ahí y debía de marcharse. Izanagi le replicaría que estaba en búsqueda de su esposa y no se iría de ahí sin ella. No está preparado para recibir la verdad. Pero aún así, Izanagi pide una audiencia con quien gobierna el país de las tinieblas para encontrar a su esposa y retomar su vida pasada. Llegando al oscuro palacio, incapaz de ver nada, la shikome guía a Izanagi a los aposentos de la reina del Yomi, Izanami. Solo la voz de su esposa era perceptible para el kami. Ella le diría que, aunque una parte de su corazón se alegraba de verlo, su vida había terminado, y ahora su deber estaba en ese lugar, el Yomi, el país de las tinieblas, donde irían las almas de los muertos.
Por más que insistiera, Izanami ya no era su esposa. Ahora era la gobernante de ese lugar, y él debía de irse y terminar su trabajo en el Ashihara junto a sus hijos y así honrar a sus maestros. Sería guiado a la salida y no podría volver jamás. Pero el obstinado Izanagi engañaría en el último momento a su guía, la Shikome, con frutos de la tierra para atacarla en un descuido con su espada Tsurugi y regresar al palacio decidido a llevarse a su esposa. Su espada aún tenía las chispas del Kami del fuego, y rogando a la peineta divina que lo ayudara, le prendería fuego para guiarse en el palacio de las tinieblas. Cuando Izanagi logró encontrarse con ella, vería lo que ese lugar había hecho con su esposa. Su divina belleza había sido reemplazada por la decadencia de las tinieblas. Su cara cadavérica y sus ojos, o más bien, las cuencas donde deberían de estar, desprendían una ira sin igual. La reina del Yomi ordenaría perseguir al dios de la Ashihara para castigarlo. Izanagi, aterrado, huiría a toda velocidad del lugar, perseguido por la que en vida fuera su esposa y las Shikome. Al llegar a la entrada, Izanagi la sellaría definitivamente. Del otro lado, la voz de la diosa se escucharía, buscando que su amado esposo razonara y aceptara sus destinos, ahora separados, así como ella ya lo había hecho. Resignado y devastado por este fracaso, Izanagi iría a un río a purificarse del aura moribunda que cargaba del Yomi. Como si fuera un último regalo, de las gotas de agua que caerían, nacerían los últimos hijos de los Kamis creadores del mundo. De su ojo derecho nacería el Kami de la luna, de su nariz, Susano, el de la tormenta, y de su ojo izquierdo nacería la que sería la futura señora del centro sagrado del cielo, Amaterasu. Creo que esta historia fue la mejor opción para comenzar con esta colección, aunque yo hice el primer video de Amaterasu, al menos aquí en YouTube. Se me hizo curioso que tuviera similitudes con cosas que pasan en otras mitologías, como los frutos del inframundo que al consumirlos no te dejan salir de ahí, cosa que pasa en el mito de Perséfone y ahora con Izanami, y el viaje infructuoso de ida y vuelta a este lugar, como lo hizo en su momento Orfeo para también rescatar a su amada. Me encanta la mitología. Sabía muy poco de la japonesa, y fue este tomo el que me motivó a investigar más sobre ella, cosa que tenía ganas de hacer desde hacía ya tiempo. Y ahora, con cada nuevo tomo de esta colección podré irme adentrando en este cosmos de mitos y leyendas, y claro, se los compartiré con los videos en mi canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Escribe en los comentarios Ame no Mi Nakanushi para saber que te quedaste hasta el final. Dale like y suscríbete. También activa la campanita para que sepas cuando hay video nuevo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.